Hola, ¿cómo estás? Nos gustaría que seas parte de nuestra congregación. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir información acerca de nuestra iglesia. Estamos para ayudarte. ¿Saben qué? El Señor hace todas las cosas bien. No hay nada que el Señor haga mal. ¿Saben por qué le digo esto? Esta palabra es para todos, es para mí, es para vos. Pero la pastora confirmó, la profeta confirmó lo que el Señor ayer me estuvo hablando. Y el Señor no hace nada mal. No hizo nada mal con tu vida, no hace nada mal con tu familia y no va a hacer nada mal con la promesa que te dio. ¿Saben por qué le digo esto? Porque muchas personas se preocupan por las promesas de Dios en vez de ocuparse de las promesas de Dios. Esta palabra va a ser quizás un cachetazo en la nuca para aquellas personas que dejaron morir las promesas de Dios. ¿Saben qué? Esta palabra se llama promesas moribundas. Promesas moribundas. ¿Qué significa moribundo? Cuando algo está moribundo es que está en proceso de muerte. Cuando algo está moribundo está cercano a la muerte. Le falta cada vez menos para que deje de existir, para que deje de tener vida. Y quiero que repita conmigo: Dios escucha mi oración. Dios escucha mis súplicas. Y Dios escucha mis aflicciones. Amén. Ahora le hago una pregunta. ¿Dios escucha nuestras oraciones acerca de las promesas que Él mismo nos otorgó? ¿Esas las escucha? ¿O solamente escucha nuestros llantos o nuestras quejas, nuestro desespero por no ver la promesa cumplida? Porque pareciera que hay una selección de oraciones que el Señor escucha, estas sí y estas no. Porque pareciera que nos estamos metiendo en asuntos de Dios y cosas que Él tiene que trabajar, que Él tiene que hacer y que nosotros no podemos de ninguna manera ayudarlo. Pero ¿saben qué? Su palabra a mí me dice que antes de que yo le pida lo que estoy a punto de pedirle, se predicó solo. ¿Y saben qué? Le quiero contar acerca de dos historias, acerca de dos personas famosas. Uno es Walt Disney y el otro es Steve Jobs. Walt Disney, ya todos saben quién es, ¿no? Ahora escuchen esto. Walt Disney fue despedido de un periódico por su falta de creatividad. Justo Walt Disney. El más indicado para lo creativo fue despedido porque le faltaba creatividad. Uno de los genios más creativos del siglo XX fue despedido de un periódico porque no tenía creatividad. Y tratando de seguir adelante fundó su primera empresa de animación. Pero luego de recaudar $15,000 para la empresa, la tuvo que cerrar. Y desesperado y sin dinero, Walt Disney encontró una forma de llegar a Hollywood y enfrentó la crítica y el fracaso hasta que por fin sus películas comenzaron a hacerse populares. Hubo un fracaso primero. La otra persona, Steve Jobs, cofundador de una de las empresas más grandes de la historia, Apple. Escuchen esto. No hay mayor fracaso que este. Fue despedido
¿Saben de qué empresa? De Apple. O sea, el dueño de Apple fue despedido de su propia empresa. Un fracaso terrible para esta persona. No era solo un gran emprendedor debido a sus grandes inventos, sino que también por haberse recuperado de un fracaso insuperable. ¿Se imaginan fundar una empresa y que lo echen de su propia empresa? Puede ser posible. Encontró el éxito cuando Apple se convirtió en un imperio masivo. Pero cuando tenía 30 años, la junta directiva lo despidió. Sin dejarse intimidar por el fracaso, fundó una nueva empresa llamada Next, la cual eventualmente fue adquirida por Apple. Y una vez que regresó a Apple, renovó la imagen de la empresa y la hizo crecer muchísimo más. Hubo un fracaso primero. ¿Qué tienen en común estas dos historias? Que estas dos personas no se dejaron vencer por el fracaso. Y algo curioso de todo esto es que no les pasa solamente a ellos. Pasa muchísimo dentro de la iglesia. Muchísimo. Y eso es lo que a mí más me llama la atención, porque nosotros, teniendo el plus de conocer a Cristo, teniendo el plus de conocer su poder, de saber lo que es capaz de hacer, nos dejamos influenciar por el fracaso. Ellos no se dejaron influenciar por el fracaso. ¿Cuánto más nosotros que conocemos al Cristo, al Rey de Reyes, el soberano, el que tiene poder para revertir cualquier historia? ¿Cuánto más nosotros tenemos que levantarnos y salir del fracaso, sacudirnos un poco el polvo y dejar atrás lo que pasó, dejar atrás la historia? Hay un camino por recorrer. ¿Saben qué? El Señor me llevó a indagar en la historia de Agar y de Ismael. Agar e Ismael en el desierto. Y para eso quiero que vayamos a Génesis 21. ¿Tienen ganas de escuchar una palabra alentadora esta mañana? Amén. Génesis 21, versículos del 14 al 21. ¿Tienen ganas de leer un poquito? No es mucho, no son muchos versículos. Versículo 14, ¿lo tiene? Dice: al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante. ¿Cómo anduvo? Anduvo errante por el desierto de Beersheba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto. Lo escondió debajo de un arbusto. Lo abandonó debajo de un arbusto. Y fue a sentarse sola a cierta distancia. Y fíjense lo que pensaba Agar: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Desconsoladamente. Y lo que viene ahora es clave. Dios oyó al niño sollozar. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los llantos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos
y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. ¿Cuántos abandonaron la promesa de Dios debajo de un arbusto? ¿Cuántos quisieron dejar morir la promesa de Dios en un arbusto? ¿Saben por qué le digo promesa? Escuchen estas dos definiciones. Agar significa huida o forastera. Ismael significa Dios escucha o Dios ha escuchado. Génesis 16:11 dice: he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Es decir, que Ismael era la señal de que Jehová había escuchado. Era la señal. Era la señal de que Jehová había escuchado. Nos hemos sentido muchas veces como Agar, solos, errantes en el desierto, en un desierto de problemas, en un desierto de circunstancias difícil de revertir. Muchas veces algunos se han encontrado en apuros económicos. Quizás a algunos les cuesta por ahí llegar a fin de mes, a muchos nos cuesta quizás llegar a fin de mes, o hay otro tipo de preocupaciones de salud. ¿Cuántos estuvieron alguna vez en el desierto como Agar? Y difícilmente se hace difícil ver la promesa de Dios cumplida en ese momento. Porque pareciera que cuanto más necesitamos que esa promesa se cumpla, es cuando menos se cumple. ¿No le da esa sensación? ¿No le da la sensación? Por ejemplo, ¿alguien necesita trabajo? Pero lo necesitamos ahora. Porque ahora yo necesito dinero. Y yo sé que Dios me prometió trabajo ahora, pero ¿cuándo? Si cuando yo lo necesito no lo tengo. Y sé que tengo que confiar en Dios y sé que sus tiempos no son los míos. Sé que sus caminos tampoco son los míos, pero necesito que se cumpla esa promesa. La necesito ahora, la necesito hoy. La situación en la vida de Agar es muy recurrente. Escuchen esto, no solo en las personas que alguna vez fracasaron y luego consiguieron el éxito, sino que en la vida de los hijos de Dios. Estos desiertos son parte de la causa, parte importantísima de la causa de ser creyentes de Dios. Ser hijo de Dios consta de estos desiertos. Ser hijos de Dios consta de estas aflicciones. Pareciera que fuera un requisito. ¿Querés ser hijo de Dios? Bueno, bancate estas cosas. Bancate el rechazo, bancate la burla, entre otras tantas cosas. En momentos que hemos pasado problemas, muchos hemos querido dejar todo lo que Dios nos ha dado. Incluso, y lo más peligroso, hemos querido dejar morir las promesas de Dios. Muchas veces nos preguntamos qué pasa con Dios que no llega a lo que tanto me prometió. Y saben que Dios escucha cuando nosotros nos preguntamos esas cosas. Dios escucha cuando escucha cuando nosotros le preguntamos a Dios, ¿qué pasa que esto no lo veo cumplido? Ahora, Dios también te quiere preguntar algo.
¿Y qué pasa con vos que no te estás ocupando de la promesa que yo ya te di? ¿Qué pasa con tu parte? Con tu parte responsable. Porque yo soy un Dios fiel, pero vos muchas veces no sos tan fiel. Mi promesa está a disposición para tu vida, pero hay una parte esencial de tu responsabilidad con mi promesa. ¿Qué pasa si te digo que sos la causa de que su promesa se esté tardando en tu vida? ¿Qué pasa? O sea, es muy difícil asumir responsabilidades de algo que sabemos que viene de otra parte. Se hace difícil, porque decimos, ¿cómo nosotros vamos a tener la responsabilidad si yo creo en un Dios todopoderoso que puede, así como creó el mundo, puede darme lo que necesito ya? Es decir, la distancia al cumplimiento es muy cortita. Sin embargo, la espera se hace larga. Hay muchas cosas que no coinciden. ¿Cómo Dios tantas veces actuó tan rápido en la historia del pueblo de Israel? Muchas cosas pasaron al instante. ¿Cómo puede ser? Y vaya que ha hecho cosas tremendas con sus hijos. Y a mí no me puede dar un simple trabajo. Es raro, ¿no? ¿Cómo trabaja Dios? Ahora, hay un descanso en todo esto. Y es que no nos interesa en realidad saber cómo trabaja. No nos importa cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué manera, con quién, en dónde. No nos interesa. Lo único que nos interesa y nos tiene que interesar de acá que se cumpla la promesa es que sigamos confiando en el Dios que te prometió lo que te prometió. Cantábamos, lo harás otra vez, pero ¿cómo lo cantamos? Lo cantamos porque la canción es muy linda, lo cantamos porque realmente lo siento en mi corazón y mi alma descansa en Él. ¿De qué manera yo canto eso? ¿De qué manera espero? ¿De qué manera estoy esperando? ¿De qué manera estoy poniendo mis manos para recibir esa promesa? Ojo, Dios no te está juzgando por lo que hiciste con su promesa. Porque Dios no es esto, Dios es esto. Y tu mano está sobre su mano. Pero hay algo que Dios te está exigiendo. Tu parte responsable de fidelidad a Dios. Dios es fiel, pero nosotros somos fieles realmente. ¿Somos fieles al 100%? Primero que no. Segundo, no voy a hacer el chiste. Y tercero, es demasiado difícil serle fiel a Dios con tantas preocupaciones en la cabeza. Es difícil. Pero Dios sabe. Dios sabe qué cosas tenemos en nuestra mente, Dios sabe qué cosas tenemos en nuestro corazón. Él sabe qué es lo que soñamos, qué es lo que anhelamos. Él sabe absolutamente todo nuestro futuro. Y nuestro futuro está en sus manos. Escucha esto. Dios te va a llevar al desierto como Agar. Te va a llevar ahí. Vas a tener que estar ahí. Es decir, no hay posibilidad alguna de que puedas sortear el desierto. Vas a tener que estar en el desierto. Ay, pero qué malo. No, es que no lo estoy diciendo yo. Pero Dios no es amor. Sí, Dios es amor, claro que sí. Pero tu papá nunca te retó.
¿Tu papá nunca te dio un castañazo? ¿Nunca te tiró la oreja? Hay padres y padres. Pero un padre que ama también corrige. Corrige. Te ama tanto que no quiere que sigas errante en el desierto. Pero muchas veces vamos a ir al desierto por consecuencias nuestras, Y nuestras acciones nos derivan al desierto. Entonces Dios dice, bueno, voy a tener que trabajar con Él en el desierto. ¿Sabes para qué te va a llevar al desierto? Para hablarte, para transformarte y para abrir tus ojos en ese lugar. Para hablarte, para transformarte y para abrir tus ojos en ese lugar. Dios fue quien le dio la promesa a Agar. ¿Cuál era su promesa? Ismael. Ismael significa Dios escucha. Ismael significa respuesta. Entonces, si Dios fue quien le dio la promesa a Agar, ¿no es Él el que la va a sustentar? Porque ¿quién otra persona podría sustentar la promesa que Dios me dio? Ni yo mismo podría. Entonces es Dios quien va a sustentar la promesa. Pero en el desierto, ojo, en el desierto, no un domingo a las 10 de la mañana prefiriendo estar acostado en la cama tomando un capuchino porque hace frío. Ojo, las cosas no ocurren acá dentro de las cuatro paredes, Pero parte de tu esfuerzo es parte de tu fidelidad. Escuchen este detalle. Agar tenía un proveedor en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios hizo abrir sus ojos para que viera en el mismo lugar, en ese desierto de problemas, en ese desierto de circunstancias difíciles de revertir, en ese desierto en el que muchas veces vos y yo estamos, en ese desierto Dios hizo abrir los ojos de Agar. ¿Y saben qué vio Agar cuando abrió los ojos? Una fuente de agua. Y esa fuente de agua fue clave para que su hijo Ismael pudiera beber. Es decir, Agar tenía un proveedor que no iba a dejar que Ismael muera. Agar tenía un proveedor que no iba a dejar que su promesa, su propia promesa se muera. Aquella promesa que Agar quería dejar morir. Dios no iba a dejar morir la promesa que Agar quería dejar morir. ¿Cuántos creen que Cristo fortalece? Ahora, ¿cuándo fortalece? Muchos creemos que Cristo fortalece, todos creemos que Cristo fortalece, pero ¿cuándo fortalece? Porque esa es otra, muchas veces no recibimos la fuerza que necesitamos en el momento en que la necesitamos. Vamos, buscamos a Dios, en la intimidad ayunamos, pero siento que la situación sigue exactamente igual. ¿Y saben cuál es el problema? Es que queremos que Dios solucione el problema sin que Dios trabaje primero en nosotros. ¿Querés que tu problema se solucione? Primero Dios tiene que trabajar con vos, abrir tus ojos, hacer que veas la fuente de agua para que después tu problema se solucione. Te va a hablar y te va a transformar. Luego viene la resolución del problema. Pero primero hay algo que tiene que ser en vos. Porque si no vas a seguir viendo el problema como lo que es un problema. Pero si Dios te transforma, vas a empezar a ver más el poder de Dios y su soberanía sobre el problema. Es decir, Dios te habla, te transforma y Dios
se vuelve así y el problema así. Porque al transformarte y al hablarte y al hacerte ver la fuente de agua, hace que vos veas el problema así. Pero nosotros queremos hacer al revés. Como no queremos que se tarde en nosotros tanto tiempo para que el problema no crezca más, queremos que primero resuelva el problema. Y no lo resuelve. Entonces nos desesperamos y empezamos a correr la promesa abajo del arbusto. Porque el problema sigue. Entonces, ¿para qué me diste la promesa? Así la dejo morir. Y prefiero buscar otro camino. Y prefiero ser porfiado. Prefiero dejar de confiar. Dejar de tener fe. Dejar de bastarme en su gracia. Dejar de pararme en la roca. El 100% nos hemos sentido así muchísimas veces. Muchísimas veces. Dios te dio una promesa y si sentiste en algún momento estar como Agar y creer que no podés sostener lo que Dios te dio en tus manos, Dios hoy vuelve a decirte que lo que comenzó, no dice lo que va a comenzar, lo que comenzó, lo va a terminar. Esto es clave, iglesia. Comenzó. Ya comenzó. Pero nosotros no vamos por otro carril. Vamos por el mismo carril. Y si la promesa ya se está cumpliendo y yo voy por el mismo camino de la promesa, hay una parte que yo tengo que cumplir para no retrasar el proceso del cumplimiento de esa promesa. Génesis 21:18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Sosténlo con tu mano. No abandones la promesa de Dios. Solamente porque no la ves cumplida ahora. No la abandones. Dios te dice, volvé a sostener con tu mano la promesa. Yo sigo siendo el mismo Dios. El que abrió los mares, sigo siendo el mismo. Sigo siendo exactamente el mismo Dios. Levántate, alza al muchacho, sosténelo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ojo con dejar caer las promesas de Dios. Ojo con dejar caer. Nosotros las dejamos caer muchas veces. No es que Dios se tarda, No es que Dios se tarda, es que nosotros estamos siendo un factor importantísimo en la tardanza del cumplimiento de esa promesa. Nosotros mismos. Dios hoy te dice, no tires mi promesa al suelo. Sostener fuerte la promesa que te di. Porque yo voy a hacer lo que comencé, lo que ya comencé, por más que no lo veas, lo que ya comencé lo voy a terminar. En tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus padres, de tus hijos, de tus vecinos, de tu barrio, de tus amigos. Lo que comencé lo voy a terminar y vas a ver cómo me voy a glorificar y vas a ser de testimonio al resto del poder que tengo para transformar cualquier situación y para poder cumplir la promesa que alguna vez te di. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Si crees que Dios cumple promesas, dale un fuerte aplauso. Aleluya. De la misma manera que Ismael creció y aprendió a habitar en el desierto. En el desierto Ismael creció y aprendió a habitar. En ese mismo lugar donde la madre quería abandonarlo.
y lo quería dejar morir. Las promesas de Dios nunca se mueren. Las promesas de Dios nunca dejan de ser promesas, porque ya lo prometió. Y como Dios no es una persona, no es alguien que se desdice de lo que ya dijo y no puede ir en contra de su palabra, si te dice que te prometió algo, lo va a cumplir. Pero no dejes morir la promesa de Dios. De la misma manera que Ismael creció y aprendió a habitar en el desierto porque Dios estaba con él, Dios estaba con Ismael en el desierto. De la misma manera Dios quiere formar nuestro carácter en cualquier circunstancia de nuestra vida. De la misma manera. De la misma manera Dios va a abrir tus ojos y te va a mostrar la fuente de agua viva que es Cristo, para que sacies la sed de la promesa que estás queriendo dejar morir. Dios no va a dejar que su propia promesa muera en tus manos. Esta palabra me alienta, porque aunque mi comienzo se esté complicando un poco y yo todavía no esté viendo lo que Dios está por hacer, esta palabra me alienta, me da paz, me da descanso, me hace recordar lo que Dios puede hacer, y el recordar me hace agradecer de antemano lo que todavía no tengo. Ese niño que lloraba bajo el arbusto se convirtió en un hombre diestro con el arco que supo sobrevivir en el desierto. Esa promesa que quisiste abandonar en el arbusto porque creías que no ibas a ver crecer esa promesa, puede transformarse en cosas grandes en tu vida si alimentás esa promesa. Ahora, ¿con qué? ¿De qué forma alimento esta promesa? Fe, perseverancia, bastándote en su gracia, esperando en Él para que renueve tus fuerzas. No te desanimes. No te desanimes. ¿Saben qué? Cuando con mi novia no veníamos en auto a la iglesia y nos bajábamos en la ruta, siempre veíamos 6 cuadras. Y estando en la ruta, se hace muy largo. Se hace larguísimo. Porque vos pensás 6 cuadras, sí, pero las tengo que caminar. A veces con lluvia, frío, tierra. Y hay algo que yo siempre le decía. Siempre falta menos. Siempre falta menos. Nunca falta más. Un paso que doy es uno menos. Siempre falta menos para llegar. Y cuando yo decía eso parecía que caminábamos más rápido. Pero siempre falta menos. Siempre, iglesia, siempre falta menos. Nunca va a faltar más. Porque mientras Dios siga siendo Dios, soberano, omnipresente, omnipotente, mientras Dios siga siendo Dios, siempre va a faltar menos. Siempre va a faltar menos. No te desanimes, volvé a sostener la promesa de Dios en tus manos. Porque Dios no te dejó, no te deja, ni tampoco te va a dejar. ¿Cuántos creen esta palabra? Ponete de pie, iglesia, por favor.